Hola a todos, soy Deborah Massen y, la verdad, ni siquiera estoy segura de por dónde empezar. Tengo 33 años, me va bien en mi carrera de marketing y creía que por fin había aprendido a manejar todo el drama de mi familia. Pero de repente todo cambió cuando mi hermana menor, Janet, empezó a planear su boda. Yo solo quería ayudarla a crear el día perfecto, pero pronto me di cuenta de que sería mucho más complicado de lo que imaginaba. La mayor sombra que se cernía sobre todo el evento era nuestro padre, Jeremy. Desde que se divorció, no ha vuelto a ser el mismo. Ha estado luchando, hundiéndose cada vez más en un ciclo de alcohol y malas decisiones, y en mi opinión, una de las peores decisiones que tomó fue su nueva novia, Julie. Desde el momento en que la conocí, no pude quitarme de encima una sensación de incomodidad, había algo en ella que simplemente no me cuadraba. Una tarde, mientras Janet y yo estábamos en una florería eligiendo arreglos, de repente se volvió hacia mí con el rostro cargado de preocupación. «Débora, ¿crees que papá vendrá sobrio de verdad?», me preguntó, con la voz suave pero llena de desesperación. Tomé aire, intentando ser optimista por ella. «Eso espero de verdad», contesté, forzando una sonrisa. «Por ti, Janet, de verdad lo deseo». Sin embargo, en mi interior, no estaba tan segura. Tener esperanza no parecía suficiente, y cuanto más se acercaba el día de la boda, más sentía que no solo era su dama de honor, sino también su pacificadora de tiempo completo. Mi novio, Aarón, fue mi roca durante todo ese periodo. Siempre sabía cómo calmarme cuando empezaba a alterarme. «Cariño, no puedes controlarlo todo», me recordaba con suavidad cada vez que me veía demasiado ansiosa. Lo sé, respondía, aunque en el fondo la angustia no me dejaba descansar. No podía dejar de pensar, si papá arruina la boda de Janet, jamás se lo perdonaré. Sin embargo, por estresante que ya fuera todo, no tenía ni idea de que las cosas iban a empeorar aún más. Aproximadamente una semana antes de la boda, me reuní con mi mejor amiga, Cristina, para tomar un café. Cristina siempre ha sido mi referente para pedir consejo, la voz de la razón que tanto necesitaba. Le solté toda la historia con la esperanza de que pudiera ayudarme a desenredar el caos en mi cabeza. «¿Qué pasa realmente entre tú y Julie?», preguntó Cristina, alzando una ceja y acercándose un poco más. Por su tono, supe que ya sospechaba que algo ocurría. Miré a mi alrededor con nerviosismo y bajé la voz, como si alguien pudiera escucharnos. «Hay algo extraño en ella, Cristina», admití. La forma en que se aferró a papá tan rápido, como siempre le susurra cosas, y escucha esto, una noche la oí hablando por teléfono sobre un gran golpe que estaba planeando. Hablaba en voz baja, en plan secreto, y de inmediato sentí un nudo en el estómago. Los ojos de Cristina se abrieron de par en par mientras se lo contaba. «¿Crees que está estafando a tu papá?», preguntó con un tono afilado de preocupación. «No lo sé», admití, «pero voy a averiguarlo». Aquella conversación encendió en mí una chispa imposible de ignorar. No lograba sacudirme la sensación de que algo no iba bien y necesitaba respuestas. Tardes y noches, después del trabajo, me las pasaba revisando las redes sociales de Julie, tratando de atar cabos. Incluso llamé discretamente a algunos viejos amigos de papá, con la esperanza de que pudieran arrojar algo de luz sobre la repentina aparición de ella en su vida. Cuanto más investigaba, más inquieta me sentía, como si estuviera armando un rompecabezas pero temiendo descubrir la imagen final. El día antes de la boda, Janet y yo fuimos al lugar de la celebración para realizar las últimas revisiones. Las decoraciones estaban quedando preciosas y, por un instante, me permití relajarme. Pero esa tranquilidad se hizo añicos cuando papá y Julie llegaron sin avisar. «Papi», chilló Janet, corriendo hacia él con los brazos abiertos, rebosante de alegría. Pero a mí se me hundió el corazón en cuanto lo vi. Su sonrisa era torpe, arrastraba las palabras, ya estaba borracho. Julie, por otro lado, se veía muy entera, demasiado entera.
Sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera evaluándolo todo. André, cariño, ronroneó mientras rodeaba su brazo con el de él. Ven, vamos a ver el bar. Me lanzó una mirada presuntuosa, casi de superioridad, antes de alejarlo. El enojo me invadió, pero lo tragué por el bien de Janet. Me giré hacia ella justo cuando su expresión feliz se desvaneció y sus ojos se llenaron de lágrimas. Deborah, musitó, con la voz temblorosa. La atraje hacia mí en un abrazo fuerte antes de que pudiera decir algo más. No te preocupes, hermanita, susurré con firmeza. Mañana es tu día con Patrick. Nada, absolutamente nada lo va a arruinar. Sin embargo, por dentro, tampoco estaba tan segura. Dicen que siempre hay una calma antes de la tormenta, y la nuestra estaba a punto de estallar con la fuerza de un huracán. La ceremonia de la boda en sí fue de ensueño. Janet lucía radiante en su vestido, con el rostro iluminado de felicidad mientras intercambiaba votos con Patrick. Por un momento efímero, sentí que todo el caos se había esfumado. Viéndola ahí, me permití creer que, tal vez, solo tal vez, podríamos superar ese día sin mayores desastres. Pero esa frágil esperanza no duró. En cuanto entramos al salón de la recepción, el estómago se me encogió. Ahí estaba papá, apoyado en la barra, con una copa en la mano y Julie aferrada a su brazo como si temiera soltarlo. Tenía la cara enrojecida y se reía demasiado alto. Era evidente que volvía a estar borracho. Aarón, que había estado a mi lado todo el día, se inclinó hacia mí. ¿Estás bien?, me preguntó, notando mi tensión. Cerré los puños, intentando contener la respiración. Tengo que mantener la compostura por Janet, murmuré, esforzándome por sonreír, pero en mi interior hervía la rabia. Solo deseaba que Janet tuviera el día perfecto que se merecía. Sin embargo, al ver a papá tambalearse hacia un grupo de invitados, derramando la bebida y riéndose fuera de lugar, comprendí que la tormenta estaba a punto de desatarse y no iba a ser bonita. Me obligué a sonreír y a soltar palabras de calma, pero en el fondo sabía que era cuestión de tiempo antes de que todo se saliera de control. La tensión en el salón aumentó a medida que avanzaba la noche. La risa de papá se hacía más fuerte, sus movimientos más torpes, y los ojos de Julie recorrían el lugar con un brillo que me revolvía el estómago. Había algo muy turbio, y no conseguía sacudirme la inquietud. Deborah, me susurró Janet, tirando de mi brazo con la voz temblorosa, papá está armando un escándalo. Me volví hacia ella con un tono seguro que no sentía. Me encargo de ello, prometí, respirando hondo. Caminé hacia donde estaba papá, que intentaba hacer una macarena tambaleante, riendo a carcajadas y casi cayéndose con cada paso. Parecía que no le importaba nada ni se daba cuenta de cómo estaba quedando en ridículo. Papá, dije, intentando sonar calmada, salgamos a tomar un poco de aire fresco. Tonterías, farfulló, agitando la mano con teatralidad. Estoy celebrando el gran día de mi niña. Intentó girar sobre sí mismo y casi chocó contra una mesa cercana. Antes de que pudiera sujetarlo, Julie apareció a su lado, aferrándole el brazo con fuerza. Déjalo en paz, espetó con tono cortante y a la defensiva. Solo se está divirtiendo. No se trata de divertirse, respondí, conteniendo la frustración. Se trata de respetar el día especial de Janet. Julie entornó los ojos con desdén, curvando los labios en una mueca de desprecio. Te crees muy perfecta, ¿verdad? Siempre actuando como si mandaras, como si fueras mejor que los demás. Sus palabras me dolieron, sentí el calor subir por mi pecho, pero traté de mantener la voz firme. Esto no se trata de mí, se trata de Janet. Ella se merece algo mejor que este circo. La discusión subió de tono enseguida y, para evitar un espectáculo en medio de la recepción, hice un gesto para apartarnos a un rincón más tranquilo. Sin embargo, nuestras voces se alzaron con cada frase, la tensión entre nosotras se desbordó. No sabes nada de nuestra familia, solté,
perdiendo la paciencia mientras la miraba con rabia contenida. El rostro de Julie se ensombreció. Sé una cosa, dijo con veneno. Tu papá prefiere mi compañía a la tuya. Lo sentí como una bofetada. Algo dentro de mí se rompió. Ah, sí. Repliqué, con la voz temblando de ira. ¿Es antes o después de que le hayas vaciado la cuenta bancaria, Julie? Su cara se deformó de furia y, antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. En un rápido movimiento, se quitó la sandalia de tacón y me la lanzó a la cabeza. El tiempo pareció detenerse mientras sentía el golpe del tacón contra mi sien, un dolor intenso se extendió por mi cráneo y todo a mi alrededor estalló en caos. La gente gritó y se dispersó, cayeron sillas, y el aire se llenó de exclamaciones de pánico. Entre la confusión y el dolor, solo pude pensar en Janet. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Le había prometido proteger su felicidad y, sin embargo, estábamos en su boda viviendo una pesadilla. Alcancé a ver el rostro horrorizado de Janet entre la multitud, con Patrick sujetándola, sus brazos rodeándola para protegerla mientras ella lloraba, paralizada por la incredulidad. Se me partió el corazón al verla así, sabiendo que ese debía ser su día perfecto y se había convertido en todo lo contrario. La seguridad apareció de inmediato, sujetando a Julie, que gritaba y se revolvía con insultos para todo el que se acercara. Sus alaridos resonaban en la sala, sumándose al caos. Yo seguía inmóvil, tocándome la cabeza en busca del dolor punzante, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la confusión. A nuestro alrededor, la que había sido una recepción de ensueño se transformó en un escenario de sillas volcadas, adornos destrozados y murmullos consternados. Tenía que haber sido un día de celebración, un recuerdo que Janet atesorara para siempre. En cambio, se había vuelto una pesadilla que ninguno olvidaría. Me quedé como estatua mientras llegaba la policía, con las luces rojas y azules iluminando el que debía haber sido un momento mágico. Julie terminó esposada, chillando desafiante en la noche. Entretanto, alcancé a distinguir a papá a lo lejos, completamente desorientado, con el rostro marcado por la confusión y el dolor. Fue la primera vez que entendí que las cosas jamás volverían a ser como antes. Los días posteriores a la boda pasaron como un borrón, declaraciones a la policía, entrevistas y noches sin dormir. Sentía que vivía en una pesadilla de la que no podía despertar. Cualquier ruido me hacía saltar y me perseguía el recuerdo constante de Julia balanzándose sobre mí con su sandalia, como un bucle cruel e incesante. Aarón, mi pilar, me abrazaba cuando aparecían las pesadillas. Ahora estás a salvo, Débora, susurraba, con voz suave y reconfortante. Pero, por más veces que lo dijera, me resultaba casi imposible sentirme segura. ¿Cómo iba a estarlo cuando la novia de mi propio padre me había atacado en la boda de mi hermana? ¿Cómo se supera algo así? Janet, como era de esperar, también estaba destrozada. Cuando la visité, al cabo de una semana, parecía una sombra de sí misma, sus ojos, antes llenos de luz, estaban apagados y ni siquiera podía mirarme directamente. Tantos meses planificando, murmuró, con un hilo de voz, cargado de tristeza. ¿Y para qué? Mi boda siempre será recordada como el día en que alguien intentó hacerte daño. Janet, lo siento mucho, comencé, sintiendo que la culpa pesaba sobre mis hombros. Yo le había prometido cuidar de su felicidad y fracasé. Ella negó con la cabeza, interrumpiéndome. Sé que no fue culpa tuya, Débora, pero aún así no puedo dejar de sentir que nuestra familia está maldita o algo así. Mientras Janet se hundía en su propia pena, papá vivía en la negación absoluta. Me llamaba constantemente, dejándome mensajes que me encendían la sangre. Débora, cariño, no exageremos, decía en uno de ellos. Julie solo estaba molesta, no quería hacerte daño de verdad. Oírle justificarla después de todo lo que hizo me revolvía el estómago. ¿Cómo podía excusarla? ¿Cómo podía seguir defendiéndola? La gota que colmó el vaso fue cuando papá apareció en mi apartamento, apestando a alcohol.
Al abrir la puerta, lo vi tambaleándose, con la mirada perdida. Papá, tienes que irte, le dije, intentando sonar firme a pesar de todo. Pero, muñequita, somos familia, balbuceó con voz lastimera. Tenemos que mantenernos unidos. Algo se endureció dentro de mí al verlo así, un hombre roto e irreconocible que un día fue mi padre. No, papá, contesté con decisión. Se acabó. Ya no puedo más. El dolor en sus ojos casi hizo que dudara, casi. Pero al cerrar la puerta, supe que era la decisión correcta. Algunas heridas no pueden sanar si seguimos abriéndolas. Mientras tanto, Cristina, mi mejor amiga, se había empeñado en investigar el pasado de Julie. Una noche me llamó a su apartamento con urgencia en la voz. Cuando llegué, tenía montones de papeles esparcidos sobre la mesa de centro. Débora, mira esto, dijo con un tono sombrío. Julie tiene antecedentes, agresión, fraude, robo, lo que se te ocurra. Observé los papeles sin poder creerlo, sintiendo que el mundo se me tambaleaba. Era la prueba de todo lo que sospechaba, pero nunca me había atrevido a afirmar. Julie no era solo tóxica, era peligrosa. Revisé cada documento, sintiendo como el estómago se me encogía más y más a medida que confirmaba mis temores. ¿Cómo es posible que papá no se enterara? Musité, con voz apenas audible. Cristina dudó, apretando los labios, antes de suspirar. Eso es lo peor, Débora, dijo, con pesar. Creo que sí lo sabía. La verdad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Quise que Cristina se equivocara, pero no era así. Las pruebas estaban ahí mismo, cuentas bancarias conjuntas, transferencias sospechosas y otras señales financieras de alerta. No era que mi papá hubiera sido manipulado únicamente, él había participado. No solo era víctima, sino también cómplice. Decirle a Janet lo que habíamos descubierto fue de lo más duro que he hecho en mi vida. Estábamos en su cocina, rodeadas de los regalos de boda todavía sin abrir, como restos de un sueño amargo. No puedo creerlo, susurró Janet, con lágrimas corriéndole por las mejillas. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo dejar que ella? Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Ya ni siquiera sé quién es. Le tomé la mano, con el corazón compungido por su dolor. Yo tampoco sé quién es papá, admití con suavidad, pero ahora tenemos que protegernos. No podemos dejar que esto nos arrastre. Janet alzó la vista, con los ojos enrojecidos pero llenándose de determinación. Estoy contigo, Débora. Siempre. Su resolución me dio fuerza, pero no apartó la culpa que sentía. Al destapar las fechorías de papá, sentía que terminaba de destruir lo poco que quedaba de su vida. Sin embargo, en el fondo sabía que no era yo quien lo había arruinado, él se había encargado de eso solo. La mezcla de enojo, confusión y remordimiento se volvió tan insoportable que decidí buscar ayuda profesional. Así fue como terminé en la consulta de una terapeuta, intentando entender el desastre que se había vuelto mi vida. Es normal sentirte dividida, me dijo la doctora Frank en una de las sesiones, con voz suave y estable, como un ancla para mis emociones. Has pasado por un suceso traumático y estás de duelo por la pérdida del padre que creías conocer. Miré mis manos, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Pero, ¿no debería odiarlo, después de todo lo que hizo? No hay un debería, cuando se trata de emociones, respondió con delicadeza. Lo importante es que reconozcas lo que sientes y te permitas trabajar en ello. Trabajar en ello sonaba sencillo cuando ella lo decía, pero no lo fue. El dolor, la ira y la traición no desaparecen de la noche a la mañana. Sin embargo, al salir de su consulta, noté una pequeña chispa de esperanza. No era gran cosa, pero era un comienzo. Tal vez, solo tal vez, podría reconstruir algo bueno entre los escombros del pasado de mi familia. 5 meses después de la boda fallida, me encontré en un lugar que jamás creí posible, era feliz. A pesar de todo lo ocurrido,
me di cuenta de que estaba rodeada de amor y apoyo. Janet, Aaron, Cristina y yo nos habíamos convertido en un equipo inquebrantable. El dolor compartido nos había unido más que nunca. Una noche, estábamos los 4 reunidos alrededor de mi mesa, cenando y riendo. El ambiente estaba lleno de calidez, de esa sensación de alegría que te hace recordar que la vida puede volver a ser buena. Janet levantó su copa con una pequeña sonrisa, pero sincera. Por los nuevos comienzos, dijo, con voz firme y llena de esperanza. Y por la familia que elegimos. Alzamos las copas y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí rota. Me sentí completa. Supe en ese instante que, pasara lo que pasara en el futuro, tenía la fortaleza para enfrentarlo y a mi familia elegida a mi lado. Alcé mi copa y brindé con mi hermana, notando cómo se dibujaba una sonrisa en mis labios. Aquel brindis fue como cerrar simbólicamente un capítulo y empezar otro nuevo. Sin embargo, mientras Janet y yo disfrutábamos de esa calma, la tormenta del juicio de Julie seguía en pie, atrayendo la atención de todos los medios locales. La sala del tribunal se convirtió en un circo y, día tras día, mi estómago daba vuelcos mientras se descubrían más detalles del oscuro pasado de Julie. Papá se sentaba a mi lado, pálido y con la mirada perdida, mientras se destapaban sus antiguos fraudes y manipulaciones. Cada nueva revelación era una puñalada más para nuestra maltrecha familia. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Cristina y yo, tras meses de investigación, habíamos logrado reconstruir el grado de implicación de papá en los planes de Julie, cuentas bancarias, correos electrónicos, movimientos financieros. Todo encajaba en un panorama mucho más turbio de lo que temía. Llegado el momento del juicio, nuestro abogado se puso en pie. Señoría, comenzó, con voz firme, tenemos documentación que demuestra la implicación de Jeremy Massen en las actividades fraudulentas de la señora Lang. En la sala se hizo un silencio sepulcral y oí a mi padre inhalar aire con fuerza a mi lado. Ni siquiera pude mirarlo. La verdad estaba al fin saliendo a la luz, no era solo víctima de Julie, también había sido cómplice. Mientras mi vida personal seguía envuelta en aquel drama judicial, ocurrió algo que me dio un soplo de aire. Una tarde soleada, mi jefe me llamó a su despacho. Entré nerviosa, sin saber qué esperar, pero su sonrisa me tranquilizó. Débora, hemos quedado muy impresionados con tu trabajo. Tu resiliencia y tu creatividad este año han sido admirables, comentó. Me complace decirte que te ascendemos a directora senior de marketing. Me quedé mirándolo sin poder creerlo. Gracias, no sé ni qué decir. Te lo has ganado, dijo, estrechándome la mano. En cuanto salí, llamé a Aarón con un nudo de entusiasmo en la garganta. No te lo vas a creer, le dije, con la voz temblorosa. Me han ascendido. La risa alegre de Aaron vibró al otro lado de la línea. Eso es increíble, cariño. Estoy muy orgulloso de ti. Tenemos que celebrarlo esta noche. Entre tanto caos, también hubo destellos de alegría. Janet y Patrick, decididos a seguir adelante, tomaron una decisión preciosa, renovar sus votos. Esta vez fue un acto sencillo, íntimo, en su propio jardín, solo con amigos y familia cercana. A la segunda bala vencida, bromeó Patrick, sonriendo, y Janet rió al intercambiar de nuevo los anillos. Al verlos, sentí una profunda paz. Las heridas del pasado seguían ahí, pero empezaban a sanar, poco a poco. Finalmente llegó el día de la sentencia de Julie. La sala del tribunal estaba cargada de tensión mientras el juez se preparaba para leer el veredicto. Sentada allí, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella fatídica boda. Habíamos pasado por un infierno de dolor y traición, pero, de algún modo, logramos sobrevivir. Éramos más fuertes. Estábamos avanzando. Cuando el juez pidió que presentáramos las declaraciones de las víctimas, me levanté con las manos temblorosas, pero la voz firme. Las cicatrices de aquella noche siguen abiertas, comencé, mirándolo de frente, pero me han hecho más fuerte.
Lo que pasó destrozó partes de mi familia y dejó heridas que no creí que sanarían nunca. Aún así, gracias a ese dolor, encontré mi resiliencia, mi fortaleza y la familia que decidí que me acompañara. Mientras hablaba, sentía como si me quitaran un peso de encima. Ese era mi momento para recuperar el control, para defender no solo a mí misma, sino a Janet, a mi familia y a la vida que estábamos reconstruyendo. Al terminar, la sala quedó en silencio un instante antes de que el juez asintiera con seriedad. Julie recibió su sentencia y, con ello, todos obtuvimos un cierre. Al salir del juzgado ese día, sentí la luz del sol en mi rostro y comprendí algo que no sentía en mucho tiempo: paz. La tormenta había pasado. Ya no éramos los mismos de antes, pero nos habíamos fortalecido. Nos habíamos reencontrado y, juntos, estábamos listos para afrontar el futuro. Crucé la mirada con Julie, sintiendo una oleada de fortaleza. Ese era mi momento para retomar mi vida, para marcar la diferencia entre la persona que había sido y la superviviente en la que me había convertido. Estoy aquí hoy, dije con voz firme, no como víctima, sino como superviviente. Julie se marchó esposada y sentí un alivio que no podía describir. Era como si por fin se disipara el peso de ese capítulo tan largo y doloroso. Podía respirar otra vez. La auténtica celebración llegó un mes después. Janet, Patrick, Aaron, Cristina y yo nos reunimos en mi restaurante favorito para festejar mi ascenso y todo lo que habíamos superado. La noche era cálida y luminosa, de esas que te recuerdan que la vida puede ser buena otra vez. Por Débora, brindó Cristina, con una gran sonrisa, la persona más fuerte que conozco. No la dejé terminar. Por todos nosotros, añadí, levantando mi copa y mirando alrededor de la mesa. Ellos eran quienes habían estado a mi lado en el año más duro de mi vida, sin dejarme caer cuando todo parecía desmoronarse. Por demostrar que la familia no se limita a la sangre, sino que tiene que ver con la lealtad y el amor. Entre choques de copas y risas, nos pusimos a compartir anécdotas, a bromear y rememorar los buenos y malos momentos. Sentí que algo en mi interior cambiaba. Me di cuenta de cuánto había crecido, no solo mi vida, sino yo misma. El último año había sido una pesadilla, lleno de dolor, traición y pérdidas. Pero, de alguna manera, también había sido un regalo. Me enseñó quién importaba de verdad, cuánta fortaleza tenía dentro y me dio el coraje de apartar de mi vida la toxicidad que me retenía. Sentada allí, rodeada de gente que me quería de verdad, sentí algo que creía haber perdido: paz. Esta no era la historia perfecta que soñaba de niña. Había cicatrices y recuerdos que deseaba borrar. Pero era real y eso la hacía hermosa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada de cara al futuro. Estaba agradecida por la familia que había encontrado, por el amor que me rodeaba y por la fuerza que había descubierto dentro de mí. Y así termina mi historia, o al menos este capítulo de ella. Pero ahora me intriga, si ustedes hubieran estado en mis zapatos, ¿le habrían dado otra oportunidad a su padre después de todo lo que hizo? ¿O habrían mantenido los límites como hice yo? Es una decisión difícil y sé que muchos han enfrentado situaciones parecidas con familiares tóxicos. Me encantaría conocer sus opiniones. Compartan sus experiencias en los comentarios. ¿Cómo han manejado ustedes las dinámicas familiares difíciles? Si mi historia les resonó de algún modo, por favor den me gusta y consideren suscribirse para más relatos de la vida real y conversaciones sinceras sobre cómo navegar relaciones complicadas. Juntos podemos encontrar fortaleza al compartir y, con un poco de suerte, ayudar a alguien más a superar su propia tormenta.